tema 6 del libro, que son capacitores eléctricos, un poco de electroquímica y la ley de Faraday de la electrólisis. Como introducción tenemos un condensador eléctrico. Es un tipo de dispositivo de dos terminales que consiste en dos cuerpos conductores separados por un material no conductor. Un condensador es utilizado como para almacenar energía en pequeñas o grandes proporciones según lo requiera. Por ejemplo, las motherboards de una computadora utilizan los capacitores para guardar pequeñas capacidades de energía, cantidad de energía, para así alimentar aquellos pequeños dispositivos que contienen. Bueno, existen dos tipos de capacitores, y el cual uno es el electrolítico, que es este que tenemos aquí, el cual contiene dos barras de aluminio y tiene un líquido que es iónico por dentro, el cual las dos barras de aluminio son conductores que van hacia esta barra como de metal Ajá. Y el líquido iónico está por todo el capacitor o condensador, que también se le llama condensador, y en Europa los llaman capacitores algo raro, pero en la Real Academia eso está mal escrito. Y también existen los capacitores o condensadores eléctricos, que son diferentes a estos. Son estos que tienen tienen dos placas de metal, y en medio tienen como un separador, el cual no almacena. Bueno, las dos placas almacenan una carga eléctrica y están separadas por ya sea papel, acetato o alguna cosa que no sea conductora, y eso hace que entre las dos placas tenga una carga eléctrica o una potencia de voltaje. Y pues esto de cómo están compuestas. Bueno, también la capacidad o capacitancia de un capacitador se mide por la cantidad de carga eléctrica que puede almacenar. Bueno, no sé si alcanzan a ver estos numeritos. Es lo que pueden almacenar y lo que pueden aguantar, ya que si pasan sobre ese límite, bueno, yo ya probé y se empiezan a inflar y explotan. Así explotan, y como está hecho de lámina, pues brinca, y por la verdad yo no sabía. Y también hacen la funcionalidad de ser como un fusible de una casa, que cuando, por ejemplo, si el circuito tiene una falla y es un cortocircuito, caen aquí, y es lo que hace que ya no pase más daño más el circuito. Hay un componente electrónico que se llama diodo, que también ayuda a impedir esos circuitos, para que una corriente eléctrica dentro de un circuito no dañe otras zonas del circuito. Se instala un diodo en el circuito que tiene como una única entrada y una única salida. O sea, lo que hace ese diodo es que la energía no pueda regresar por donde llegó. Entonces, cuando se da como un cortocircuito, el diodo termina reventando, así como lo decía. Entonces impide que se den ciertos circuitos, y también esa misma función la cumplen algunos condensadores. Un claro ejemplo de la función de los capacitores la tenemos en las computadoras, lo que son la fuente de poder. Muchas personas al instalar fuentes de poder, al armar sus computadoras o al comprar una computadora, muchas veces lo que menos se fija es en la fuente de poder, fuente de alimentación o fuente de poder. Su principal función de esta es, al momento de tienen en cuenta con un capacitor que almacena un voltaje aproximado de ya sea 500 o dependiendo tu capacidad de tu fuente, y lo que hace es, al momento
bueno, una de sus funciones es regular el voltaje que entra en tu computadora. Y otra de ellas es al momento de un apagón, cuando cae un rayo eléctrico en tu casa o algo así, que se va la luz y de repente regresa así rápido. La fuente de poder cubre tu computadora, tu equipo de eso, ya que al momento de surgir el apagón y el regreso de electricidad, lo primero que se descompone es la fuente de poder, ya que si el capacitor se funde o digamos se explota, pero no se ve ni nada, solamente sirve el capacitor. Lo que hace es impedir que esa gran cantidad de energía pase directamente a tu equipo y queme todos los componentes. Es por eso que cuando compramos una computadora es necesario saber bien medir la capacidad del voltaje de nuestra fuente, es una 500 watts, 250, y ver que esa fuente esté certificada contra ese tipo de problemas que se presentan en la vida diaria. Los capacitores, para aumentar los capacitores, hacen las siguientes modificaciones. La primera modificación es disminuir la distancia entre las placas metálicas de tal manera que al acercarse la placa positiva provoca que se atraigan más cargas negativas de la batería sobre la placa negativa. Esto quiere decir que para aumentar la capacitancia del capacitor, si tenemos las dos placas del capacitor, lo tenemos que juntar un poco más para que esas mismas, la placa positiva, atraigan a las cargas negativas, ya que sabemos que las cargas positivas y negativas se atraen y negativas por negativas se repelen. Otro sería aumentar el área de las placas, pues mientras mayor sea la superficie que tengan, mayor será su capacidad de almacenamiento. Hay una fórmula para aumentar el voltaje de la batería, la cual dice que Q, que es la carga almacenada por el capacitor en coulomb, es igual a C, que es la capacitancia del capacitor en medida representada en farad, y la B, que es la diferencia de potencial entre las placas del capacitor. Para aumentar la capacitancia, despejamos aquí de esa fórmula la C, que nos quedaría C igual a Q sobre V, que es carga almacenada en farad, sobre la diferencia entre las placas del capacitor. Para calcular la capacitancia de un capacitor de placas paralelas, tenemos esta fórmula. La capacitancia es igual a la constante que depende del medio aislante y recibe el nombre de permitividad. La permitividad, que es representada por una E, por el área de una de las placas, ya que solo consideramos una porque se supone que son iguales, y sobre la distancia entre las placas. Esta distancia se mide en metros y es como tenemos la fórmula. Más adelante haremos un ejercicio para ver cómo funciona esta fórmula. Bueno, yo les voy a hablar de los capacitores en conexión. La conexión de capacitores en serie y en paralelo. Al igual que las resistencias eléctricas, los capacitores también se pueden conectar en serie y en paralelo, con la diferencia de que las ecuaciones utilizadas en estos son contrarias a la de la resistencia. Bueno, estas son las fórmulas de los capacitores. En serie es 1 entre la capacitancia equivalente, es igual a 1 entre el capacitor 1 más el capacitor 2, etc. Y en paralelo tenemos que la capacidad equivalente es igual al capacitor 1 más el capacitor 2, etc. Y dice que al conectar los capacitores en paralelo, cada uno de ellos tendrá la misma diferencia de potencial V, equivalente a diferencia de potencial es igual a carga almacenada entre la capacitancia. Y el valor de la carga total almacenada será igual a la carga almacenada es igual a la carga 1 más la carga 2, etc. Y en una conexión en serie los capacitores tienen la misma carga, que es carga almacenada es igual a capacitancia por la diferencia de potencial, y el
valor de la diferencia de potencia total será igual a diferencia de potencial es igual a la diferencia 1 más la diferencia 2. Y aquí tenemos un ejercicio. Que dice 3 capacitores de 3, 6 y 8 picofarads se conectan primero en serie y luego en paralelo. Calcular la capacitancia equivalente en cada caso. Primero tenemos los datos que son 3, 6 y 8 picofarads. Y la fórmula, como ya les había dicho, es 1 entre la capacitancia equivalente es igual a 1 sobre el capacitor 1 más el capacitor 2. Y en paralelo es la capacitancia equivalente más es igual al capacitor 1 más el capacitor 2, etc. Ya. Bueno, sustituyendo los valores, tenemos que 1 entre 3 da igual a 0.333, 1 entre 6 es igual a 0.177, más 1 entre 8 es igual a 0.125. Lo que nos da como resultado que es nos da un total de 49.56 por 10 a la menos 12 para sobre metros. Una vez hecho esto, No, está muy caliente. Ahorita va a explotar. No, ¿qué horas son? ¿Qué horas son? Manda un saludo. Manda un saludo. si se van a la página del libro 64, tenemos este problema. Nos dice dos láminas cuadradas de estaño de 30 centímetros de lado están adheridas a las caras opuestas de una lámina de mica de 0.1 milímetros de espesor con una permitividad relativa de 5.6. ¿Cuál es su capacidad? Tenemos como datos el lado de las láminas de estaño, que son 30 centímetros, L igual a que esto equivale a 0.3 metros. Tenemos la distancia, que es 0.1 milímetros, que es por lo que están separados, con la mitad que están separados de 0.1 milímetros. Tenemos la permitividad relativa, que es la E.
es 5.6. La fórmula que vamos a utilizar son la capacitancia, ¿sí? Es igual a la permitividad por el área sobre la distancia de separación de las dos placas, que es 0.2 milímetros en este caso. Luego la otra fórmula que vamos a utilizar es la que viene en la página 64, que dice que la permitividad es igual a la permitividad, digamos, del vacío por la permitividad relativa. En este caso, nuestra permitividad relativa es 5.6. La permitividad del vacío es igual a 8.85 por 10 a la menos 12. Sobre es la permitividad en el vacío. Entonces, procedemos a la sustitución. Pero como vemos, nos pide para esto el área de nuestras placas, la cual es área igual a al lado al cuadrado, este lado al cuadrado, que viene siendo 0.3 metros al cuadrado, que es igual a 0.09 metros cuadrados. Las placas tienen esta forma, como un hexágono, y hay ciertas placas que se les dejan como su esquinita, y esta esquinita pasa a través de la varilla esta que está aquí pasa a través de estas esquinas y las llena de cargas eléctricas. Por un lado es una carga positiva y del otro lado es una carga negativa. El propósito de esto es que mediante la electricidad se separe el hidrógeno del oxígeno. Sabemos que el agua tiene H2O, entonces lo que hace este proceso en la electrólisis con esta celda de hidrógeno es, les decía, separar el hidrógeno del oxígeno. Al separar el hidrógeno del oxígeno podemos usar el hidrógeno como combustible. En el momento en que separamos, aquí hay un tanque de agua, no sé si ya lo había visto, aquí hay agua, entonces el agua pasa por aquí por las placas, entonces las placas con la carga eléctrica que tienen hacen que se separe el hidrógeno del oxígeno y mediante una de esas mangueras por aquí sube el hidrógeno y nos va a llevar hasta una parte del coche. Pone play. Sube. Esta manguera es la que les señalaba hace rato. Por aquí está saliendo el hidrógeno de la celda de hidrógeno que estaba anteriormente en la cajuela del coche. Entonces el hidrógeno está pasando por esta manguera y aquí tenemos un recipiente con agua y podemos ver que hace burbujas. Se integra de un relevador y tenemos dos fusibles en paralelo. Hemos nosotros lanzado este cable de alta temperatura que hemos conectado a la batería y que viaja a lo largo del vehículo juntamente con nuestra manguera. Esta es la manguera que viene a salir al frente y como puedes observar, tenemos nosotros ahí esta cantidad de hidrógeno que en un minuto vamos nosotros a introducir en el motor. Nosotros simplemente vamos a comprobar que esto es gas combustible. Ok, el propósito de esta celda de hidrógeno, al menos instalada en este coche, es
sustituir, por así decirlo, la gasolina por el agua. Hemos escuchado hablar ya sobre que los coches en el futuro iban a funcionar con agua y todo eso. Bueno, eso realmente se puede hacer. Y la persona a quien es gracias a todo esto es a Faraday. Él descubrió, él desarrolló todo este tema de lo de electrólisis. Y bueno, el señor que está hablando es mi papá. Él es el que hizo, él es mi papá. Él es el que hizo el prototipo, el diseño de esta celda de hidrógeno y buscó una manera de adaptarla a un coche. Entonces, les decía, el hidrógeno es un combustible, ahorita lo vamos a ver. Entonces, ese hidrógeno se dirige al motor del coche y produce las mismas explosiones que produce la gasolina dentro de un motor. No sé si saben, pero se producen combustiones, me parece. Entonces, esas explosiones son las que permiten que el coche que avance. Entonces, el hidrógeno cumple el mismo propósito. O sea que en vez de gasolina que entra en los pistones entra las burbujas que se generan. De tal manera que si nosotros encendemos un encendedor, podemos observar nosotros el poder. sustituyó la gasolina por... Entonces, como pueden ver, el hidrógeno es un combustible. Entonces, no sé si se alcanza a escuchar, pero lo que estaba diciendo era que simplemente se puso en una tapita agua con jabón. Entonces, la manguera esta que está sacando hidrógeno, se ve como el hidrógeno hace las burbujas en el jabón y entonces con el encendedor crea estas explosiones. En mi casa hemos hecho este experimento varias veces para demostrarle a la gente que es seguro manejar ese hidrógeno en el motor del coche con el cosa, porque mucha gente dice, pues, con el cosa, porque las explosiones son como muy grandes y la gente dice, no, pues es que me va a dañar el motor y cosas así. Entonces, eso mismo te lo puedes poner en la palma de la mano y no te hace ningún daño absoluto, más que pues en tu oído porque suena muy fuerte. Pero bueno, esto es para explicar toda esta onda que les platicábamos sobre la electrólisis, que es mediante electricidad separar los átomos de hidrógeno del agua. Una solución de sulfato de zinc, de este lado como litio. Aquí ponemos una solución de sulfato de cobre y el ánodo de cobre y un puente salino, que es el puente salino que puede ser como poniendo dos vasos de precipitado, un papel con agua de sal y ahí se genera el puente salino. Mientras no tenemos el puente salino, al medir estas las dos las dos corrientes que generan el cátodo y el ánodo, no va a generar nada de voltaje, pero al crear nuestro puente salino, entonces ya podemos utilizar un voltímetro para ver cuál es la energía en volts pasada del cátodo a ánodo generada y medida en el voltímetro. Bueno, compañeros, yo voy a hablar de la ley de Faraday. Como sabemos, el químico Michael Faraday fue la primera persona perdón, estoy un poco enfermo. Fue la primera persona que se dio cuenta que en algunas soluciones líquidas la electricidad también podría conducir, y eso es a lo que le llamó la electrolisis. Una de las leyes que él propuso mediante esto fue que el grado de reacción química en un electrodo es directamente proporcional a la cantidad de carga que fluye por ese electrodo durante la reacción. Nos dice también que se conecta un dispositivo de conductividad a una corriente directa. Uno de los electrodos será negativo y el otro positivo. Por costumbre, al electrodo negativo se le conoce como cátodo y al positivo se le conoce como ánodo. En el libro veré un ejemplo y decía que si introducimos los electrodos a una solución iónica, los iones positivos de la solución van a ser atraídos hacia el electrodo negativo.
entrada tenemos que tener en claro que los electrodos son inertes. Esto quiere decir que no reaccionan químicamente a algún sodio o cloro. Y lo que le pasa es de que los iones de sodio o cationes son atraídos hacia el electrodo cátodo, y este se hace negativo gracias a la acción que tiene de una batería, la cual bombea a los electrones. Bueno, como estaba explicando, bueno, dicen que el sodio tiene los iones positivos. Eso significa que atrae electrones y que un electrón de átomo de sodio tendrá una mayor energía potencial que un electrón de cátodo. Esto quiere decir que cuando se hace capacitor equivalente, el último, donde está el resultado, que tienes 1.6, 1.6, es el resultado de 1 entre .625, ¿verdad? Entonces ahí arriba donde dice, al lado izquierdo, donde dice 1 sobre capacitor equivalente, ese 1 quítaselo de ahí ya, ¿sí? Ese 1, y déjale C nada más, que dice el capacitor equivalente es igual a 1 entre 625, ¿vale? ¿Por qué? Porque realmente el valor de lo que obtuviste arriba, ¿sí? Es 1 entre .625, ¿sí? La suma de todos esos que están ahí, ¿sí? Abajo de 3, de 6, de 8, ¿sí? La suma de esos, ¿vale? Bueno, yo les voy a hablar de los usos de los capacitores. En sí tienen muchos usos en los circuitos de corriente alterna, en los circuitos de radio y en el encendido de la mayoría de los cables. Aquí se puede ver el dibujo, la carga negativa, la positiva. Bueno, viene aquí, está formado de... Está formada de aluminio, de plástico, las placas metálicas y el eléctrico. Bueno, en los suministros de energía convierten la corriente alterna presente en las salidas del tubo en corriente continua, también llamada directa. Pueden medir desde centímetros, desde milímetros hasta varias pulgadas. Y aquí estas hacen dos chambas que, como ya lo dije, convierten la corriente alterna en continua y también reducen el ruido eléctrico. En los circuitos de audio pueden bloquear la corriente continua de las entradas de los amplificadores, previniendo un repentino ruido sordo o estampido. Los capacitores usados en los filtros de audio te permiten controlar la respuesta de los bajos, los rangos medios y el sobreagudo. En los instrumentos como los órganos, los capacitores de tipo bilar o poliestireno crean tonos musicales. En las computadoras, los circuitos digitales transportan pulsos electrónicos a altas velocidades. Estos pulsos en un circuito pueden interferir con las señales de un circuito limitante, por lo cual los diseñadores de computadoras incluyen capacitores para minimizar la interferencia. Estos capacitores son más pequeños que los de suministros de energía y también realizan el mismo trabajo, reducen el ruido eléctrico. Y por último, en el flash de la cámara,
voltaje se acumula en el capacitor hasta que tiene suficiente luz como para la lámpara de xenón. Aquí está el condensador y envía una señal eléctrica a la lente para que mientras el capacitor se libera, tiene la oportunidad de tomar otra fotografía. Una rama de la química tenemos que es la electroquímica, la cual funciona lo que es la electricidad, como ya lo sabemos, con lo que viene siendo la química y las reacciones que esta puede ocasionar junto con la electricidad. Como bien sabemos, las baterías, sean las de litio o las otras normales, funcionan con electroquímica. Dentro de la batería están surgiendo combustiones químicas, las cuales las transforman a electricidad, a voltaje o amperes. Un ejemplo de la electroquímica se usa mucho en los electrolitos. Las sales, las bases, los ácidos, como el ácido oxálico, no son conductores de la electricidad, pero cuando cualquiera de estas sustancias se disuelve, por ejemplo, en agua, la solución resultante sí es conductora, es decir, es un electrolito. Tenemos, por ejemplo, al poner un agua dulce, no tenemos conducción de electricidad. Lo hemos probado en diferentes experimentos al poner unos cables conectados a la corriente, pasamos por agua, ponemos otro cable un poco y notamos que no tiene conducción, no tiene paso de la electricidad, se corta la electricidad ahí, porque el agua no tiene ninguna de esas sustancias que puede ser un ácido o una base. Entonces, ¿qué sucede cuando le agregamos un poco de sal a esa agua? Por ejemplo, el agua de mar es muy conductora de electricidad, entonces le agregamos un poco de sal y pues ya sirve como conductora de la electricidad. Conducción electrolítica. La conducción electrolítica se debe a la movilidad iónica en estado líquido. Como los iones son partículas con carga eléctrica, el movimiento de los iones a través de la solución genera una corriente eléctrica, tal como sucede con el movimiento de electrones a través del metal. Al mismo que los metales, en los líquidos hay movimiento de iones. Esto produce el choque de estos mismos para producir corriente eléctrica. Eso también se puede ver que, como existen varios tipos de pilas, como ya lo han explicado, que son las baterías comunes como la del AAA, hay unas que son tipo LiPo, que son grandes y hay algunas veces que no se pueden ver porque están adentro de smartphones, como los smartphones que no se pueden abrir, adentro tienen una batería tipo LiPo, que la tipo LiPo es con estado líquido, el cual nada más tiene una única recarga, que almacena más veces, muchísimas más veces que una batería normal. Y es lo mismo, tiene el líquido y pues es un ejemplo de todo lo que es lo que tiene la iónica con el líquido. Y estas baterías son un poco más peligrosas que las normales porque almacenan demasiada energía. Inclusive se han visto como los smartphones, los Note que explotaban, son porque tienen esa batería está muy sobrecargada y por eso ocurría todo eso con esos líquidos. Una aplicación de la electroquímica son las celdas electroquímicas o celdas voltaicas.